Programa especial. Hoy, países del mundo se encuentran bajo el asedio arancelario impuesto por Estados Unidos. Aliados o no, están sometidos a esta nueva forma, a esta medida coercitiva que ha propiciado el gobierno estadounidense bajo la administración de Donald Trump. Diversas han sido las reacciones. Unos hablan de la reconfiguración del sistema de flujos comerciales. Otros hablan del fin de la globalización. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que oculta esta medida? ¿Será solo un hecho mediático? ¿Será realmente un impacto en la economía mundial? De eso vamos a estar conversando esta noche a propósito también de las diversas reacciones y medidas que ya se están tomando desde algunos gobiernos del mundo, como el caso venezolano. Para poder dar continuidad a este tema, vamos de inmediato a chequear lo que ya ha publicado el portal de la Casa Venezolana de Televisión y tiene que ver con las diferentes reacciones que ha ocasionado este incremento desmedido de los aranceles. Tenemos un principal titular. Trump eleva los aranceles a China hasta el 104% por las represalias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió entonces elevar estos aranceles a partir de la próxima medianoche. Como ya lo decíamos, esto de manera recíproca, por lo que se ha venido generando lo que ya se le llama la guerra de aranceles. Esto lo informó este martes la Casa Blanca, precisamente su secretaria de prensa, Blanca Caroline, quien además confirmó que su país va a aplicar esto entonces a partir desde el miércoles, adicionando así un 50% más a China de los aranceles que ya habían sido colocados. De tal manera que hoy día entonces pesa sobre los productos, sobre el comercio chino, un 104% de aranceles impuestos por Estados Unidos sin ninguna explicación económica. Vamos a pasar a otro titular que tiene también nuestra Casa Venezolana de Televisión. Bolsas asiáticas abren entre subidas y caídas. La nota reseña que las bolsas asiáticas mostraron dinámicas polarizadas al abrir en la mañana de este 8 de abril, tras las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de intensificar su campaña arancelaria contra China. El índice de Nikkei 225 de la Bolsa de Tokio lidera con un alza de más de 5% en comparación con el lunes, al caer entonces además en 7,8%. Es parte de las reacciones que viene generando esta medida que ha tomado la administración de Donald Trump. Otro titular que queremos compartir con ustedes también de nuestra Casa Venezolana de Televisión dice lo siguiente: Donald Trump aumenta su fortuna en medio del desplome económico mundial. En un contexto global marcado por la incertidumbre económica y el desplome de los mercados, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha logrado incrementar su fortuna personal de manera notable, a pesar de que la crisis afecta a numerosas industrias y a millones de personas alrededor del mundo. Ha encontrado entonces la administración de Trump, pero específicamente Donald Trump, la posibilidad de un incremento en sus riquezas. Esto lo dicen ya los medios internacionales, producto de lo que también ha manifestado Donald Trump de manera descuidada, sin ningún tipo pues de sentimiento de pena ajena por lo que está generando en el mundo. Vamos a compartir con ustedes un video que publicó France 24 respecto a la respuesta que ya ha dado el gobierno de China a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de imponer ahora este 50% de arancel adicional a las importaciones de productos chinos. Esto a partir del 9 de abril. Vamos a escuchar qué dice el gobierno chino. No demuestra la voluntad de mantener un diálogo serio. Si Estados Unidos realmente quiere hablar, debería adoptar una actitud de igualdad, respeto y beneficio mutuo. Si Estados Unidos ignora los intereses mutuos de nuestros dos países y de la comunidad internacional e insiste en involucrarse en una guerra comercial, China luchará hasta el final. ¿Es la reciprocidad?
Pero ya vemos ahí entonces el gobierno de China diciendo que se va a mantener hasta el final esta posición en las condiciones que lo coloque la administración de Trump. Si quieren guerra comercial, habrá una guerra comercial. Si quieren guerra de otro tipo, también la habrá. Es la postura entonces del gobierno chino. Vamos a conocer lo que también ha dicho el presidente Nicolás Maduro Moros a propósito de la activación de uno de los motores, de los 13 motores productivos en nuestro país, de los cuales vamos a hablar más adelante, porque tiene que ver con este contexto que se está generando en el mundo, pero que Venezuela está dando ya pasos agigantados con respecto a la defensa de la seguridad de la nación en el marco de la economía. En este particular, el presidente Nicolás Maduro habló sobre este hecho como una guerra comercial arancelaria. Vamos a escucharlo. Hay un cambio estructural. Es importante estudiarlo. No solo los impactos coyunturales que tiene de pérdida de grandes fortunas, pérdida de riquezas, pérdida de valor en las acciones, pérdida de valor en los commodities internacionales, en las materias primas fundamentales. Esos son los impactos coyunturales de una guerra, una verdadera guerra. No es la primera que tiene el mundo, no va a ser la última. Lo que sí es que viene a romper esta guerra todas las reglas. Como todas las guerras rompen las reglas, esta guerra comercial, arancelaria y económica viene a romper todas las reglas que se construyeron durante 80 años, mal que bien, pudiéramos decir, con Stiglitz. Este libro cayó en mis manos en el momento oportuno. Tengo 3 días revisándolo. Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, fue vicepresidente del Banco Mundial y descubrió, Joseph Stiglitz, yo no tengo comunicación con él para pedirle autorización para publicarlo, pero estos tiempos es bueno repasar lo que dijeron gente que de manera profética dijo que el modelo neoliberal estaba agotado, que el modelo neoliberal no iba a funcionar. Y si desde los intereses de justicia e igualdad de los pueblos del mundo se llegó a levantar la voz, desde Venezuela junto a toda América Latina, nuestro comandante presidente Hugo Chávez levantó la voz contra el ALCA, ¿verdad? Y fue correcto y justo porque pretendían aplicarnos un acuerdo llamado Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, que era la entrega completa de nuestras economías a no se sabe qué futuro. Escuchábamos allí al presidente Nicolás Maduro hablando precisamente en qué consiste lo que hoy está ocurriendo con Estados Unidos al tomar estas medidas de incrementar los aranceles de manera desmedida. Y precisamente en Estados Unidos también hay quienes se pronuncian, y no precisamente personas que no tengan nada que ver con el mundo donde se obtienen riquezas. A continuación le vamos a presentar el portal Forbes, que publicó lo siguiente, y aquí abrimos comillas: un arancel es un acto de guerra. La definición de Warren Buffett sobre las últimas medidas de Trump, y es que Buffett, es bueno recordarles a todos ustedes que está dentro de los 10 hombres millonarios del mundo, así calificado también por esta revista. Entonces, valiosa este aporte que vamos a darles, porque esta persona, precisamente, sin ningún cuidado también, habla cómo este hecho tiene sus antecedentes en la llamada Ley de Aranceles Smoot-Hawley de 1930, que subió los impuestos a las importaciones con el objetivo de cuidar a las empresas estadounidenses. Precisamente esa pareciera ser la causa actual. Y fíjense lo que él coloca, o él calificó o expresó, pero terminó por agravar la Gran Depresión cuando los socios comerciales respondieron con represalias. El camino al infierno económico está pavimentado de intenciones políticas, así lo dice con su tonada moderada al Medio Oeste. A medida que las tensiones comerciales escalan y la volatilidad del mercado aumenta, la perspectiva de Buffett ofrece entonces
un contrapeso sensato frente a lo que ha sido la retórica política. Y su mensaje es claro, y lo dice de la siguiente manera. El aislacionismo económico fue históricamente una estrategia perdedora. Lo más sabio quizás sea posicionarse de manera defensiva mientras espera el inevitable regreso a la cordura. Tenemos entonces las diferentes reacciones y, como ya les decía, en este caso de un estadounidense multimillonario dentro de los 10 que califica la revista Forbes y que hoy pues también reacciona frente a estas medidas del gobierno de la administración de Trump, calificándolo también como un error y repetir modelos que ya han fracasado. Ahora bien, ¿qué ha hecho Venezuela en este escenario? No solamente fijar posición, no solamente decir que es una guerra comercial arancelaria, que es el fin de la globalización, sino que además ha tomado decisiones económicas precisamente en el marco de la seguridad de la nación, amparado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y hoy precisamente el presidente Nicolás Maduro, en esta activación del motor telecomunicaciones de los 13 motores productivos, firmó un decreto de emergencia económica. A continuación vamos a escuchar de inmediato lo que él explicaba al respecto de cada uno de los artículos que comprenden este decreto de emergencia. Artículo 1. Se declara el estado de emergencia económico en todo el territorio nacional en razón de las circunstancias extraordinarias que afectan gravemente la economía del país, de la región y del mundo, a los fines de que el Ejecutivo Nacional adopte las regulaciones y medidas urgentes, excepcionales y necesarias para preservar el equilibrio económico de la nación y garantizar a la población el pleno disfrute de sus derechos. Artículo 2. Como consecuencia de la declaratoria del estado de emergencia económica a que se refiere este decreto, el presidente de la República podrá dictar todas las medidas que considere necesarias para garantizar el desarrollo y el crecimiento económico, incluyendo la siguiente. 1. Dictar regulaciones excepcionales y transitorias que resulten necesarias para restablecer los equilibrios económicos y proteger los derechos de la población. 2. Suspender con carácter general la aplicación y cobro de tributos nacionales, estadales y municipales, así como de los trámites administrativos relacionados a fin de proteger el aparato productivo nacional. 3. Concentrar en el Tesoro Nacional la recaudación de las tasas y contribuciones especiales creadas por leyes y redireccionar los recursos disponibles de todos los fondos existentes a partir de hoy. 4. Establecer mecanismos extraordinarios para combatir la evasión y elusión fiscal. 5. Suspender la aplicación de excepciones de tributos nacionales y proceder a su recaudación. 6. Establecer mecanismos y porcentajes de compra obligatoria de la producción nacional para favorecer la sustitución de importaciones. Muy importante la línea de sustituir todas las importaciones, ministro, todas las importaciones, todas. Y proceder a los mecanismos para garantizar la compra de la producción nacional de todos los bienes y productos priorizados en este decreto. 7. Adoptar todas las medidas necesarias para estimular la inversión nacional e internacional en beneficio del desarrollo del aparato productivo, así como las exportaciones de rubros no tradicionales como mecanismo para la generación de nuevas fuentes de empleo, divisas e ingresos. Es muy importante abrir las compuertas a nuevas fuentes de inversión. A aquellos venezolanos o inversionistas internacionales que quieran traer sus recursos a Venezuela serán tratados de manera especial para que vengan a traerlos y circulen en el aparato productivo, en la economía nacional y sirvan como fuente poderosa de estabilidad e inversión para el crecimiento de los próximos meses y años. Así que ejecuten con la mayor amplitud y protección a los capitales nacionales e internacionales, dado que esta propuesta, muchos venezolanos que se están regresando de Estados Unidos, son bastantes, que tienen su churupito y están planificando su regreso triunfal al país. Bienvenidos con sus capitales
con su emprendimiento y con el trabajo directo al país. 8. Autorizar las contrataciones que fuesen necesarias para garantizar a la población el restablecimiento de sus derechos fundamentales. 9. Autorizar erogaciones con cargo al Tesoro Nacional y otras fuentes de financiamiento que no estén previstas en el presupuesto anual. Esto fue muy importante en los años 16, 17, 18, etcétera. Así pudimos garantizar, por ejemplo, el crecimiento y el desarrollo del programa de los CLAP, que fue vital en la estabilidad del país y en el crecimiento del sector agrícola y agroindustrial. 10. Dictar las normas que excepcionalmente y sin sometimiento alguno a otro poder público autoricen las operaciones de crédito público, sus reprogramaciones y complementos que no estén previstas en la Ley Especial de Endeudamiento, así como las que permiten ampliar los montos máximos de endeudamiento que pueda contraer la República. Allí tenemos entonces parte de lo que es el articulado de este decreto de emergencia económica en defensa de la seguridad de la nación, que tiene que ver con el sector economía, frente a este nuevo escenario mundial, porque Venezuela no escapa a ello. Y a diferencia de otros países, pudiéramos decir hasta la noche de hoy, que es el primero que da un paso de este tipo, donde el gobierno nacional, el Ejecutivo, toma medidas en protección de la economía, pero que a su vez impacta en la dinámica, en la actividad diaria del pueblo venezolano. Vamos a escuchar más de lo que contempla este decreto de emergencia, porque es importante que manejemos los detalles para poder tener todos los argumentos de lo que implica este nuevo decreto, que además no es el primero. En 2016 ya se dio un decreto de emergencia económica que funcionó. En 2020 nuevamente se aplicó un decreto de emergencia frente al escenario de la pandemia, y ahora este decreto de emergencia económica en el marco de esta situación mundial. Vamos a escuchar nuevamente al presidente Nicolás Maduro explicando con más detalle el articulado del decreto de emergencia económica. Artículo 3. Sin menoscabo de lo señalado en el artículo anterior, se suspende por el periodo que dure la emergencia económica la garantía constitucional de la reserva legal en materia económica, financiera y monetaria. Artículo 4. El presidente de la República podrá dictar otras medidas de orden social, económico o político que estime conveniente en las circunstancias para la estabilidad económica y social del país frente a la situación mundial. Artículo 5. Los poderes públicos, los órganos de seguridad ciudadana, la Policía Administrativa, así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, están obligados a colaborar con el cabal cumplimiento de las medidas que refiere este decreto. Artículo 6. Este decreto tendrá una duración de 60 días contado a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de Venezuela, prorrogable por 60 días de acuerdo al procedimiento constitucional. Artículo 7. Este decreto se remitirá a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de que se pronuncie sobre la constitucionalidad dentro de los próximos 8 días, de acuerdo a la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. Artículo 8. Este decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas, a los 8 días del mes de abril de 2025, año 214 de la Independencia, 166 de la Federación y 26 de la Revolución Bolivariana, Nicolás Maduro Moro, presidente de la República. Publíquese, explíquese, convérsese y cúmplase por el bien de todos, de todas, por todos y por todas. Listo, es un hecho. Firmado el decreto de emergencia económica. Ayer se daba el anuncio, hoy ya se concreta este hecho que resulta necesario en estos tiempos. ¿Es constitucional? ¿Realmente responde a lo que emana la Carta Magna venezolana? Vamos a revisar entonces lo que plantea el artículo 337, que le da entonces argumento y solidez
a lo que hoy se está haciendo en nuestro país por tercera vez en el mandato del presidente Nicolás Maduro. Artículo 337. El presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros podrá decretar los estados de excepción. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles. Ahora bien, ¿qué plantea el artículo 338? Que también le da argumento a esta acción que hoy toma el gobierno venezolano. Podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la nación. Su duración será de hasta 60 días, prorrogables por un plazo igual. De allí que el presidente lo aclaraba en el marco de este decreto. ¿Qué se viene ahora? Que ya también el presidente Nicolás Maduro lo decía, pero que está contemplado en el artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El decreto que declara el estado de excepción, en el cual se regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe, será presentado dentro de los 8 días siguientes de haberse dictado a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie sobre su constitucionalidad. Allí tienen entonces 3 artículos importantes que hoy le dan validez, una vez más, a la acción, a la medida que está tomando el gobierno venezolano en defensa de la seguridad de la nación, protegiendo la economía venezolana, protegiendo al pueblo venezolano. Es parte de lo que hoy vamos a estar desarrollando en este programa especial. La invitación es a que se quede con nosotros a través de esta señal en vivo. También podrá hacerlo a través de la plataforma Dailymotion y las diferentes redes sociales de nuestra Casa Venezolana de Televisión, para que no se pierda detalle de lo que vamos a analizar al regreso con nuestro invitado que ya se encuentra en el estudio. Se trata de Helio Córdoba, economista. Con él miraremos entonces todas las categorías que a lo largo de este primer bloque hemos desarrollado con ustedes. Reconfiguración de los flujos del sistema comercial, fin de la globalización, además la acción que ha tomado determinante el gobierno venezolano. Todo eso y más en este programa especial. Al regreso, ya venimos con más. Programa especial. Hay un mundo globalizado, ¿verdad? Hoy es más globalizado que nunca. A esta hora que estamos hablando, nos están viendo en vivo y directo en Shanghái. Se cayeron todas las bolsas hoy en la tarde, menos la de Shanghái y la de Caracas. Son las únicas que se mantuvieron en verde. Señales de la vida, ¿verdad? Valga el comentario. Y en tiempo real un inversionista me está viendo en San Fernando de Apure, en Puerto La Cruz o en París, ¿verdad? La gente de la bolsa de Nueva York y Wall Street están viendo, oye, mira, ahí está este tipo Maduro, ahí está Venezuela. Modestamente, cómo han venido construyendo una estabilidad previsible de su economía. Uno tiene que aprender a apreciar lo que tiene. Hay un dicho que se aplica en muchas cosas de la vida. El que no cuida lo que tiene, a pedir se queda. Y esa es la principal reflexión que yo quisiera
decir hoy a todos ustedes, emprendedores, emprendedoras, empresarias, empresarios, tecnólogos, científicos, ministros, ministras, presidentes de empresas, presidentas de empresas, valoremos los logros que hemos construido con esfuerzo propio y a pulso. De vuelta desde el Estudio 4 de Venezolana de Televisión, totalmente en vivo para Venezuela y el mundo, porque también llegamos a través de la plataforma Dailymotion y las diferentes redes sociales de nuestra casa. Allí escuchábamos al presidente Nicolás Maduro en esta actividad que se realizó este martes en nuestro país, la activación del motor telecomunicaciones de los 13 motores productivos que ya están girando, ¿no? Y permiten que la economía de nuestro país se diversifique y se dinamice en el marco y en el contexto además que se está viviendo en el mundo. Ya conmigo se encuentra en el estudio para analizar lo que acabamos de escuchar y los otros temas inherentes al mismo, Elio Córdoba, economista, a quien damos la más cordial bienvenida a este programa especial. Gracias por la invitación. Elio, ya escuchábamos dos temas importantes en ese sonido del presidente, uno de ellos que me gustaría que desde ya pudiéramos analizar. Él lo decía de manera muy jocosa, ¿no? Que qué casualidad que hoy Shanghái y Caracas no tuvieron bajas en la bolsa de valores. ¿Cómo se lee esto en esta coyuntura económica mundial? Bueno, actualmente, producto de esa medida que ha venido tomando Trump de manera unilateral, ha generado una conmoción, primero en la economía de los Estados Unidos y luego, producto de la globalización, como muy bien lo señala el presidente, que no es otra cosa que la articulación de todas las economías en una gran economía, que es eso que se llama la economía mundial. Y esa conmoción se expresa en que los principales mercados referentes a la actividad bursátil a nivel mundial pues están en caída libre y de una u otra manera China, que representa digamos un polo de contrapeso al actual orden mundial liderado por la hegemonía de los Estados Unidos, pues ante la incertidumbre se mantiene firme y sin menoscabar y sin quitarle importancia a la economía venezolana, pues también mantiene un comportamiento estable ante un mundo caótico y en crisis como se ve en los principales indicadores macroeconómicos a partir de esta política que ha venido implementando el presidente de los Estados Unidos. Venezuela hoy ha dado un paso interesante, yo decía al comienzo del programa, un paso agigantado en comparación con otros países que hoy están bajo el asedio arancelario de esta guerra arancelaria que ha emprendido la administración de Trump. Y tiene que ver con la firma del decreto de emergencia económica, contemplado en la Constitución, y hay que hacer allí siempre esa aclaratoria para quienes adversan, siempre hacen fábulas de esto y señalan, critican y dicen que eso no va a funcionar, que siempre es lo mismo, pero hay antecedentes, 2016, 2020, bueno, y ahora 2025. ¿Cuál es el análisis que hasta ahora se puede arrojar producto de esta firma del decreto? Bueno, lo principal es, digamos, un presidente que se pone al frente de, digamos, de la economía de un país ante un mundo que está subsumido en una profunda crisis y que este presidente está preocupado por la construcción de un nuevo modelo económico y genera con este decreto, digamos, una especie de paraguas para resguardar la actividad económica con planificación, con análisis de prospectiva, con el objeto pues, de construir y de asentar las bases de ese nuevo modelo de una economía que ha sido golpeada durante años, como ha sido la economía nuestra, producto de la imposición de las medidas coercitivas unilaterales que nos impone la economía el presidente de los Estados Unidos. Allí hay que destacar lo que también hacía mención el presidente Nicolás Maduro y que se ha venido dando en los últimos días, la activación de los diferentes motores productivos. Hablamos de 13 motores productivos que hablan de una economía no rentista. Tiene que ver entonces esto, ese optimismo que tiene el gobierno venezolano, porque así se ha mostrado optimista frente a esta coyuntura que, bueno, que sí prende las alarmas, que genera conmoción mundial. Pero tiene que ver esto de los 13 motores productivos, ¿realmente tienen esto un impacto en la economía venezolana? Sí, desde luego, es la planificación con rigurosidad, acompañada de un conjunto de una estrategia de política económica con objetivos muy claros. ¿Cuáles son a grosso modo, cuáles son esos objetivos? El desarrollo de la producción nacional con miras a posicionar lo hecho en Venezuela en mercados extranjeros, con el principal objetivo de generar una fuente alternativa de divisas
ingresos en divisa al país, diferente del ingreso que obtenemos por la venta de petróleo. Entonces, para eso es necesario atraer inversiones, la política de zonas económicas especiales, para eso es necesario generar un conjunto de condiciones para que el capital nacional o el capital transnacional venga y se aloje en el país bajo la normativa del Estado venezolano con el objeto de desarrollar todas aquellas actividades que no sean petroleras. ¿Por qué hay opiniones tan pesimistas con respecto a la economía o al sistema económico que está dirigiendo el presidente Nicolás Maduro? Bueno, una cuestión de perspectiva. No podemos perder de vista que es una economía que es producto de la guerra económica y de las medidas coercitivas que se han implementado, pues una economía que ha perdido 3/4 partes de su tamaño y que en el marco de esa guerra, con la manipulación del tipo de cambio, se dilapidó el salario y se generaron heridas de guerra que se expresan en profundas desigualdades y se quiere analizar la economía como si nada de eso estuviese ocurriendo, es decir, como si fuera una cuestión de mala praxis o de una mala implementación de políticas, cosa que no es cierto. Una economía que de cada 100 dólares que produce, 96 son producto de la venta de petróleo y yo te prohíbo la venta de petróleo al resto del mundo, es absolutamente lógico que la caída en los ingresos va a afectar la disponibilidad de recursos para atender la economía interna. Entonces, en el marco de esa adversidad más el COVID, se ha generado, obligatoriamente, el reencontrarnos como sociedad con una nueva visión, que es una visión que se fundamenta en el trabajo productivo. Ahí vemos el tema del emprendimiento, que se casa como una política pública que trata de darle herramientas, créditos, formación a todas aquellas personas que tengan, pequeños procesos productivos a escalas medianas o pequeñas, con el objeto de irlos promoviendo su desarrollo para diversificar la producción nacional y generar fuentes alternativas de empleo. En el marco de la globalización, aunque ya el presidente Nicolás Maduro ha hecho referencia a que estamos frente al fin de la globalización, bueno, porque así, de hecho, también lo han analizado muchos economistas al respecto. ¿Cómo sería esa reconfiguración, que también se le ha calificado así, esa reconfiguración de los flujos comerciales que hoy dependen de esas alianzas? Hoy el presidente hablaba, bueno, no esperemos nada de los demás, sino de nosotros mismos. Así es. Pero vaya que en este mundo y de la cantidad de años que se viene manejando bajo ese concepto de globalización y de las permanentes relaciones, ¿cómo funciona esto y cómo afectaría además esto que está ocurriendo en este momento? Vale, sí, la lectura que yo le daría es que, en efecto, pues está yo diría que el fin de la globalización neoliberal. Y esa globalización neoliberal es esa que se instaura básicamente en la época de posguerra, sobre la cual se asienta la hegemonía de los Estados Unidos. Hoy en día eso está en crisis, porque esa visión, se pasa olímpicamente conceptos como el de la soberanía. Y allí el modelo chino siente un precedente fundamental, porque dice, bueno, es imposible desarrollarnos sin soberanía. Entonces, y eso, ha generado un conjunto de contradicciones en el orden mundial existente, donde economías emergentes como los BRICS representan una alternativa donde, existe integración económica entre economías muy disímiles, el tamaño de la economía china con el tamaño de la economía brasilera, el nivel de producción de la economía china con el nivel de producción de la India, de Brasil, de Sudáfrica, es decir, economías muy diferentes, pero que se ponen de acuerdo en torno a puntos en común y, a partir de las fortalezas del bloque, construyen una ruta de trabajo que ha venido sentando un precedente. Hoy en día ese grupo de economías representa alrededor del 32% del Producto Interno Bruto Mundial, representa alrededor del 50% de la producción de petróleo mundial y el 49% de la producción de gas mundial. Es decir, estamos hablando de un bloque económico que tiene incidencia directa en el flujo de comercio a nivel mundial. Con esta medida que impone Trump, está forzando a una reestructuración de los flujos de comercio. ¿Por qué? Bueno, porque con esos impuestos ninguna economía se va a quedar de brazo cruzado. Un aliado histórico como lo ha sido la Unión Europea le ha dicho, no, yo te voy a pechar también toda tu producción con impuestos. Pero yo diría que la respuesta más lapidaria ha sido la del gobierno de China,
que le ha puesto un arancel cercano al 35% sobre las principales materias primas, que son unos minerales raros, que son la principal materia prima, donde China concentra el 90% de la producción, toda la industria aeronáutica de los Estados Unidos, todas esas partes se producen en China. Todos los componentes de Microsoft o de la Apple se producen en China, los microcomponentes. Y esa materia prima China la pechó con un 35%. Eso va a generar un impacto significativo en la economía de los Estados Unidos, pero también en la economía mundial. Y va a replantear, bueno, que ahora, ¿quién va a surtir ese mercado? A eso se habla de la reconfiguración del mercado comercial. Qué bueno que llega ahí a ese punto, porque esa era la siguiente inquietud que tenía, ¿no? ¿Cómo esta guerra existente, y bueno, y así ya cada quien con su posición, el gobierno chino, el gobierno estadounidense, en el marco de esta guerra comercial o esta guerra de aranceles, cómo afecta a la economía mundial, sobre todo entre estos dos países? Bueno, básicamente estamos hablando, China es la principal, para explicar un poco desde el principio, el argumento que utiliza el presidente de los Estados Unidos para imponer este tema de aranceles, primero es un tema de soberanía. Dice que bueno, pero esa soberanía se basa en que los Estados Unidos se desindustrializó. Y se desindustrializó producto de la lógica del proceso de acumulación capitalista, donde hay que producir, pero hay que producir barato para incrementar las ganancias producto de las ventas. Entonces, mientras un trabajador estadounidense te cobra, por poner un número, $20 la hora, China se presentó como una oportunidad o como una fortaleza de producir lo mismo, pero a $1 la hora. Entonces, eso generó que procesos productivos que estaban instalados en los Estados Unidos se trasladaran hacia el sudeste asiático, principalmente a la economía de China, y eso permitió que China desarrollara su industria manufacturera. Hoy en día China no solo desarrolló su industria manufacturera, sino que también desarrolló la capacidad de incorporar con autonomía procesos tecnológicos para hacer más eficiente su producción. Y China es capaz hoy de producir productos de primera calidad a muy bajo costo, y no hay un producto que tenga la capacidad de competir con los chinos. Entonces, ese idealismo con el que el presidente Trump pretende controlar su desequilibrio estructural, eso es una economía que está enferma y que muy pocos economistas lo señalan. La economía de los Estados Unidos está enferma porque tiene en su estructura desequilibrios macroeconómicos. Uno de ellos es la balanza comercial, es decir, las compras que realiza los Estados Unidos al resto del mundo son muy superior a lo que le vende Estados Unidos al resto del mundo. Y en eso es lo que el presidente Trump se basa, y es lo que se conoce como el proceso de desindustrialización. Es decir, Estados Unidos dejó de producir porque es más caro producirlo en los Estados Unidos. De modo que volver al Made in USA, al hecho en los Estados Unidos, es un idealismo, es imposible. No puedes con una China que produce un millón de artefactos en 30 minutos y Estados Unidos pues sería muchísimo más costoso. Es un tema de economías de escala, o sea, es inviable. Sería como girar la rueda de la historia hacia atrás. Es un pensamiento fascista. Y el otro elemento estructural que tiene la economía de los Estados Unidos que la hace enferma es el nivel de endeudamiento que tiene interno. Es decir, el gasto que tiene la economía de los Estados Unidos es muy superior a su capacidad de generar ingresos. Entonces, para eso él aplicó una política muy agresiva de recorte, donde todos estos programas que habían con la gestión anterior de financiar ONG, él metió ojo en eso y recortó de manera significativa el gasto, y ahora con este tema de los impuestos es lo que está esforzando la mesa para que los distintos actores o distintas economías se sienten a negociar con él. ¿Qué sería un error? Negociar desde la individualidad. Hay que negociar en bloque, porque desde la individualidad eres más vulnerable a que una economía con la fortaleza, tengo las armas, como la tiene los Estados Unidos, pues te termine doblegando a sus intereses. En cambio, si vamos en bloque, China, Rusia, los BRICS, es diferente. No vamos a llegar a un acuerdo, se acabó el diálogo. Bueno, se reconfigura una nueva ruta de mercado, y eso va a replantear un nuevo equilibrio, un nuevo orden, donde algunos analistas plantean incluso la desdolarización del comercio como una vía. China acaba de sacar una plataforma de pago en yuan.
que todavía está, digamos, en pleno proceso, es verdad, pero ya está operando. Rusia sacó el MIR, sistema de pago, es decir, el mundo está dando pasos agigantados hacia una transformación donde los Estados Unidos pues está perdiendo terreno. Por eso resulta curioso que con todo lo que está ocurriendo en la geopolítica o en la geoeconomía mundial, por llamarlo de algún modo, Trump asuma esta posición como de aislarse de lo que está ocurriendo, de la realidad concreta, de los nuevos tiempos, porque decía yo más temprano, ¿será esto una farsa mediática? Pareciese esto solamente una campaña como para, bajo el esquema siempre del chantaje, de la presión. Yo diría que es un tema que, digamos, habría que hacer un análisis del perfil del presidente, un empresario, no es un hombre que tiene herramientas para, digamos, para direccionar un país. Digamos, es un presidente que piensa bajo una lógica totalmente distinta a digamos, al presidente Maduro, en el sentido de que es un hombre de Estado, es un hombre que se formó en la diplomacia, es un hombre que agota las vías diplomáticas. Fíjate que mientras el mundo entero está en un dime y un direte, el presidente Maduro hoy anuncia un decreto de emergencia económica pensando en cómo generar condiciones para que nuestra economía, ese crecimiento económico que hemos venido logrando pulso a pulso en medio de condiciones sumamente adversas, se sostenga en el tiempo y demos un salto cada vez más grande para ir recuperando nuestras capacidades. Entonces ahí vemos el manejo de situaciones desde una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Y por otro lado, pues termina siendo, soy el más fuerte, tengo el control, tengo las armas, y o te sientas conmigo o te quedas fuera. Es una política que le da una patada a la mesa y que deja de lado un conjunto de normas y acuerdos internacionales que se han constituido en la época de la posguerra, pues. Por eso la conmoción y está sobre la mesa como uno de los temas de mayor importancia en estos momentos. Tema que va a seguir dando de qué hablar y seguramente en los próximos días lo tengamos por aquí nuevamente. Gracias por acompañarnos esta noche. A ustedes por la invitación, muy gentil. Nosotros llegamos así al final de este programa especial, por supuesto esperando que haya sido de su agrado, teniendo claro entonces este nuevo esquema. Pareciese entonces el fin de la globalización neoliberal, así lo ha calificado hoy nuestro invitado, y vaya que hay que seguir estudiando y revisar este tema con profundidad, pero importante cómo Venezuela da un paso agigantado para proteger sobre todo al pueblo venezolano. Llegamos así al final, con libertad, amor y convicción. Hasta una próxima oportunidad. Programa especial.